Hola niños y niñas, qué bendición estar nuevamente aquí con ustedes. Feliz año nuevo, qué bueno poder compartir una clase más comenzando este 2021. Nos alegramos que puedan compartir con nosotros este tiempo y les animamos para que clase a clase, domingo a domingo, sigan asistiendo, sigan participando en las clases, que inviten a sus amiguitos si tienen algún compañero de la escuela, algún amiguito del barrio o la colonia donde vivan, invítenlo, compartan los videos, invítenlo a que visiten nuestra página de Facebook, que visiten nuestro canal de YouTube, que se ponga al día con las clases y puedan conocer más sobre la palabra de Dios. Va a ser de mucha bendición que aprendamos todos juntos, nos conozcamos entre todos y también conozcamos más de Dios. Están todos muy listos que vamos a comenzar. Si han puesto mucha atención en las clases anteriores, hemos estado hablando de un tema muy especial. Hemos visto de diferentes maneras, en diferentes situaciones, con diferentes personajes también, cómo Dios se muestra a nosotros y Dios siempre nos comprueba que Él está a nuestro lado. Incluso hoy vamos a ver una manera que tal vez no nos imaginamos que sucede, pero Dios también está con nosotros cuando somos culpables. Sí, por extraño que les parezca, Dios también está con nosotros cuando somos culpables. Hoy vamos a ver una historia muy especial con un personaje muy conocido en el que Dios le demostró que Él, a pesar de que se había equivocado, había pecado, Dios estuvo con Él todo el tiempo. Para iniciar vamos a pensar en qué es la culpa. ¿Qué piensan ustedes que es la culpa? La culpa es aquello que sentimos aquí muy dentro de nosotros, que a veces lo sentimos hasta en la panza, cuando sabemos que hemos hecho algo malo y podemos llegar a sentirnos incómodos, podemos llegar a sentirnos tristes. A veces no sabemos cómo nos sentimos, pero nos sentimos extraños, ¿verdad? Cuando hemos hecho algo malo y lo sabemos muy adentro de nosotros. Esa es la culpa. Y sí, en la Biblia también vemos ejemplos de gente culpable. Dios nos muestra cómo utilizó a personas que, así como nosotros, que somos imperfectos, que también se equivocaron y cometieron errores. Y ustedes saben que un error ante los ojos de Dios es un pecado y eso no le agrada a Dios. El personaje que vamos a hablar hoy es del rey David. Repasando un poquito sobre David, David es hijo de Isaí, fue el segundo rey de Israel, fue el rey después del rey de Saúl, era el menor de 8 hermanos, era uno de los reyes más reconocidos en Israel y una de las personas más importantes en la Biblia, incluso tan importante que incluso nuestro propio Salvador, el Señor Jesús, es descendiente del rey David. Bueno, ya creo que todos saben de quién estamos hablando. ¿Recuerdan? David venció a un gigante con una honda, a Goliat. Sobre David se han escrito canciones. Él mismo escribió muchos de los salmos, de los libros de los salmos. Fue el padre del rey Salomón, un rey muy sabio. Dios tenía preparadas tan grandes cosas en David que el nombre de David aparece más de 1000 veces en la Biblia. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que David sentía culpa? ¿Qué hizo malo David? El día de hoy vamos a conocer qué fue lo que pasó. Y para esto vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 13. Realmente el pecado de David fue hablado en unos capítulos atrás de la Biblia, pero aquí vemos cómo Dios manda a alguien para que le haga el reclamo a David sobre este pecado que David pensó que era un pecado oculto, que nadie lo sabía. Pero como ustedes saben, Dios conoce todas las cosas que pasan y suceden. En la cita bíblica aparece un personaje llamado Natán. Natán era un profeta de Dios. Los profetas son personas que estaban muy conectados con Dios y que estaban muy cerca de los reyes y traían palabra de Dios para el pueblo, palabra de Dios para los reyes. Y en este caso Natán era el consejero del rey David. Un día el profeta Natán se presentó ante el rey David con una historia. Como el rey David sabía que Natán era un enviado de Dios, él con gusto escuchó su historia, no sabiendo lo que iba a pasar. La historia va de más o menos de esta manera. 2 hombres vivían en una misma ciudad. Uno de ellos era muy rico y el otro era muy pobre. El hombre rico tenía tantas ovejas y tanto ganado que no las podía contar. Pero, en cambio, el hombre pobre solo tenía una ovejita. El hombre pobre amaba a su ovejita y la tenía siempre a su lado como si fuera una mascota. Entonces sucedió que un día llegó un viajero a visitar al hombre rico. El hombre rico quería tratar muy bien al viajero, pero en lugar de matar una de las ovejas de tantas de las que él tenía, tomó la ovejita del hombre pobre y la mató. Al escuchar esta historia, el rey David se enojó tanto que dijo que el hombre rico debería pagar 4 veces su crueldad, que ni siquiera merecía vivir. Pero el enojo del rey David se calmó cuando el profeta Natán le dijo las siguientes palabras:
Tú eres ese hombre, rey David. Podrías haber tenido todas las cosas, cualquiera. En lugar de esto, obraste con maldad. Natán continuó el mensaje del Señor. Esto es lo que Dios, el Señor, te dice. Yo te puse como rey y te di todo lo que pudieras necesitar o desear. Tú todavía deseabas más y lo tomaste sin consultarme. Te aseguraste que un hombre inocente muriera en un campo de batalla para apoderarte de su esposa. Todo esto lo hiciste en secreto, pero yo te vi. Sé lo que hiciste y por causa de tu pecado tendrás muchos problemas con tu familia de ahora en adelante. Un corazón entristecido, David reconoció y dijo: he pecado contra el Señor. Cuando David confesó su pecado, Natán le dio una palabra de esperanza. Dijo: el Señor te ha perdonado, no morirás. Así como Dios perdonó a David al confesar su pecado, al reconocerlo, Él nos ama a nosotros y quiere que nos arrepintamos. Y luego de arrepentirnos, Él quiere que confesemos nuestros pecados para luego Él perdonarnos. Arrepentimiento significa dejar de pecar y volver a Dios. Creer en Cristo y recibir el perdón de Dios requiere de nosotros que nos arrepintamos de nuestros pecados. Recordemos que los pecados pueden ser malos pensamientos, malas acciones o desobediencia contra Dios. Cuando pecamos, todos tenemos ese arrepentimiento, todos tenemos ese remordimiento dentro de nuestra mente y nuestros corazones. Y este remordimiento puede hacer que cambiemos nuestra manera de pensar y de actuar para luego dejar de pecar y volvernos a Dios. Entonces ya conocimos lo terrible que hizo el rey David. ¿Cuál fue el pecado del rey David? Él mandó a un hombre al campo de batalla, al frente de batalla, para que de esta manera muriera y el rey pudiera apoderarse de la mujer de este hombre. ¿No les despierta la curiosidad? ¿Por qué piensan que Dios mandó a Natán donde el rey David? Dios amaba a David, pero David necesitaba dar el paso para arrepentirse, que Dios pudiera perdonarlo. Justamente lo que pasó, después de que Natán le reveló su pecado, David dio y pidió perdón a Dios. No crean que ese perdón que Dios le demostró a David es exclusivo de grandes reyes o de personajes que aparecen solo en la Biblia. Este perdón está al alcance de todos. No importa lo que hayamos hecho, mientras nos arrepintamos y confesemos nuestro pecado a Dios, Él nos ama tanto que siempre nos va a perdonar. Por eso el versículo de hoy es tan hermoso. En Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Imagínense ustedes que es tener quebrantado el corazón. Significa que tenemos una gran tristeza. Y esa tristeza viene de sentir que le hemos fallado a Dios. Y estar contrito de espíritu es algo muy parecido. Es tener mucha tristeza, pero ya en nuestro espíritu. En otras palabras, el versículo nos dice que cuando estamos tristes dentro de nosotros, cuando hay melancolía o mucha tristeza, Dios está cerca de nosotros y eso es una gran bendición. Que contamos siempre con el Dios Todopoderoso, con nuestro Creador, quien nos ama y dio a su propio Hijo para que podamos estar reconciliados con Él, cercanos a Él por toda la eternidad. Vamos a repasar el versículo de hoy, Salmos 34:18. Vamos a hacer con una versión de la Biblia un poquito más actual. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Cuando ustedes envíen su video de participación, ya habiendo memorizado el versículo, pueden hacerlo con cualquier versión que ustedes tengan en su casa, incluso de su celular. No hay problema, pueden usar lo que ustedes gusten. Lo importante, niños y niñas, es que guarden dentro de su corazón estas palabras hermosas que Dios nos ha traído a nosotros, que si nosotros nos arrepentimos y lo sentimos dentro de nosotros, Jehová está cerca de nosotros siempre. Si ustedes, niños o niñas, tienen esa necesidad dentro de ustedes, tienen ese mismo sentimiento de arrepentimiento y quieren acercarse a Dios, Él los espera con los brazos abiertos. El primer paso es reconocer que hemos pecado, arrepentirnos, saber que ese pecado tiene un precio, pero que ese precio lo pagó Jesús. El precio es morir, el precio del pecado es morir, lo dice la palabra de Dios, pero ese precio no lo tuvimos que pagar nosotros, ese precio lo pagó Jesús. Entonces lo último que tenemos que hacer es reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Luego de esto, con sinceridad, pedirle perdón y de esta manera nosotros vamos a ser perdonados y pasaremos a formar parte de la gran familia de Dios. Entonces, para despedir nuestra clase, vamos a tener un pequeño tiempo de oración. Aquí nos va a acompañar nuestra amiga la ovejita. Así que cierren todos sus ojos, llenen sus rostros, que vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias porque hoy nos has mostrado, Padre, que a pesar que podamos sentir culpa, Señor, dentro de nosotros, nos enseñas que si nos arrepentimos, Señor, y venimos ante ti con un corazón sincero, Señor, con un corazón quebrantado, Padre, delante de ti, tú nos perdonas. Gracias por mostrarnos hoy, Señor, que tú estás cerca de nosotros cuando tenemos un corazón y un espíritu
tristes, Señor, por el pecado. Sabemos que a ti te entristece que nosotros pequemos y que eso nos separa de ti, Padre. Y te pedimos que día a día nos ayudes, que nos llenes de luz, que nos ilumines para ver, que abras nuestros ojos para ver cuando pecamos y entristecemos tu corazón, y también eso nos pueda incomodar a nosotros, Padre, para poder lograr ese perdón. Te bendecimos, Señor. Te pedimos por toda la familia, Padre, que de la fe, que creemos en ti, que creemos en tu Hijo Jesucristo, que les fortalezcas en esos tiempos difíciles, Padre, que todos te podamos encontrar a ti, Señor, en tu palabra, Padre, a través de estos videos, a través de los mensajes de la iglesia, Señor, y que podamos estar cercanos a ti, Padre, a pesar de que no podamos vernos, Señor, y compartir. Sabemos que tu Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros, nos acompaña, nos hace crecer en ti y nos une como una familia. En nombre de Jesús, amén. Recuerden, niños y niñas, inviten a más amiguitos a esta clase. Van a estar recibiendo el link para que puedan participar en las preguntas y respuestas. Contéstelas, nosotros siempre estamos anotando sus respuestas y esperamos su participación del video. Y pues no me queda más que despedirme. Nos vemos en una próxima clase. Que Dios les bendiga. Chao.